Horas perdido depurando código. La IA no te ayuda de verdad. ¿Conoces ADE? Es tu asistente de programación con inteligencia artificial, pero este es diferente. No vive en la nube, ni te pide que cambies de entorno de desarrollo. ADE corre directamente en tu terminal. Se integra de forma nativa con tu flujo de trabajo de HIP. Lanzado a principios de 2024, se ha convertido rápidamente en la solución preferida para desarrolladores que valoran la privacidad y el control. Mientras competidores como Cursor o los plugins de IA de Versus Code te encierran, ADE te da libertad. ¿Recuerdas esa sensación de estar atrapado? Horas y horas depurando un bug tonto. O intentando refactorizar un bloque de código legacy. Era una tortura. Tenías que salir de tu entorno. Abrir el navegador. Copiar el fragmento de código. Pegarlo en un chat de inteligencia artificial propietario. Esperar una respuesta, a menudo genérica. Luego, copiar de nuevo. Pegar en tu editor. Cruzar los dedos para que funcionara. Una hora se convertía fácilmente en 3. La frustración era real cuando el código sugerido no encajaba con el resto del proyecto. Estabas atado. Siempre existía la preocupación. ¿Dónde acababa tu código propietario? ¿Quién lo veía? ¿Era seguro? Perdías el foco constantemente. Era una interrupción constante en tu flujo de trabajo. Un cuello de botella que ralentizaba todo. Ahora, con ADE, la cosa cambia radicalmente. Te devuelve el control. Imagina que tienes una función monolítica. Necesita una refactorización urgente. Antes era un dolor de cabeza. Con ADE es sencillo. Abres tu terminal. Escribes el comando ADE refactor mi-módulo PY. ADE no necesita contexto adicional. Él ya entiende todo tu repositorio HIP. Analiza tu código en tiempo real. Te muestra un diff interactivo en el terminal. Propone cambios inteligentes. Quizás extrae una función auxiliar. O mejora la legibilidad de un bucle complejo. Puedes aceptar cada sugerencia pulsando I. Puedes rechazarla con N. Incluso puedes editarla con E, si quieres ajustar algo. Todo esto ocurre directamente sobre tus archivos. Sin copiar y pegar. Sin salir de tu terminal. Puedes usar tu modelo local preferido. Por ejemplo, Llama 3. Así, tu código permanece seguro en tu máquina. Ahorras hasta un 90% en tokens. Es el único asistente que ha demostrado ser top en el benchmark SW-Bench para resolver bugs reales. En el siguiente bloque, vamos a configurar ADE desde cero. Veremos cómo integrar tus claves de OpenAI. También cómo usarlo con un modelo como Llama 3 ejecutándose en local. Haremos una demostración práctica. Depurando un bug real en un proyecto pequeño. Hace unos instantes, vimos cómo la capacidad de un copiloto de desarrollo realmente transformaba la forma en que interactuamos con nuestros proyectos. Ahora, pasemos a la acción, a lo concreto, como instalar esta utilidad y empezar a usarla de inmediato. En la pantalla, observas cómo abrimos la aplicación de consola. Puedes buscarla en tu sistema operativo, ya sea a través del menú de inicio en Windows, el Launchpad en macOS, o el lanzador de aplicaciones en cualquier distribución de Linux. Una vez que la ventana de texto aparece con un prompt parpadeante, esperando tus comandos, el primer paso fundamental es verificar la existencia de Python y su gestor de paquetes, pip. Estos son los cimientos sobre los que construiremos nuestra experiencia. Para ello, simplemente escribe Python version y pulsa Enter. Si ves un número de versión, tienes Python listo. De manera similar, ejecuta pip version para confirmar que el gestor de paquetes está correctamente configurado y accesible en tu ambiente de desarrollo. Con Python y pip confirmados, la instalación de la herramienta es un proceso ágil y directo. Simplemente teclea pip install aiderchat en tu interfaz de línea de comandos. Observa en la pantalla cómo el sistema descarga y despliega los paquetes necesarios, mostrando un progreso detallado de cada componente que se instala. Una vez finalizada la operación, verás un mensaje de éxito, indicando que la utilidad está lista para ser invocada. Sin embargo, para que esta herramienta pueda interactuar con los modelos de lenguaje de gran escala, necesita credenciales de acceso.
Para los modelos de OpenAI, esto implica configurar tu clave de interfaz de programación de aplicaciones. En tu consola, escribe export OpenAI API key igual a tu clave aquí. Es crucial reemplazar tu clave aquí con tu clave real. Recuerda que esta clave debe tratarse con la máxima seguridad, ya que otorga acceso a tu cuenta en el servicio. Si prefieres trabajar con modelos de lenguaje de forma local, sin depender de servicios externos ni claves, tienes la opción de integrar la herramienta con Oyama. Esta plataforma te permite ejecutar modelos en tu propia máquina, ofreciendo una flexibilidad y privacidad inigualables para tus proyectos de desarrollo. Ahora que la utilidad está instalada y configurada, exploraremos sus casos de uso principales. Primero, navega hasta el directorio de tu proyecto. En la pantalla, verás cómo utilizo el comando C de mi proyecto para entrar en la carpeta donde reside el código sobre el que quiero operar. Este paso es crucial, pues la herramienta necesita saber en qué contexto de código debe trabajar. Una vez dentro, para iniciar una sesión de asistencia con un archivo específico, simplemente ejecuta add mi módulo PY. Observa cómo la interfaz de línea de comandos se transforma. Ahora te encuentras en un modo de conversación interactiva, donde puedes dialogar con tu copiloto directamente. Imagina que necesitas añadir una nueva funcionalidad. En el chat, le pides, añade una función, saludar, que imprima, hola AD. La herramienta analiza tu solicitud, procesa el archivo indicado, y en cuestión de segundos, propone una modificación al programa. En el panel de la derecha, se muestra un div claro, resaltando las líneas de código que se añadirán. Tras tu confirmación, el sistema aplica los cambios al archivo y automáticamente realiza una confirmación en tu repositorio de Git, incluyendo un mensaje descriptivo de la operación. Verás tu código modificado en tiempo real, reflejando la nueva función que solicitaste. El segundo caso es la refactorización. La mejora de la calidad del programa es fundamental, y la herramienta simplifica este proceso. Le pides, refactoriza la función, procesar-datos, para usar comprensión de listas. Observa cómo la herramienta examina el patrón existente en tu función, identifica las oportunidades de optimización y genera una versión más concisa y eficiente. El diff en la consola te permite revisar la propuesta antes de aceptarla, dándote un dominio total sobre cada cambio. Al aceptar, el programa se actualiza y un nuevo commit se registra, dejando un rastro claro de la evolución de tu lógica. Finalmente, la generación de pruebas. Escribe, genera pruebas unitarias para la función, calcular total, en utils.py. La herramienta lee el código fuente de tu función, comprende su lógica interna y automáticamente estructura un conjunto de pruebas. No solo propone las pruebas, sino que también crea un nuevo archivo de pruebas, digamos testutils.py, y lo rellena con el programa necesario para verificar la correcta operación de tu función. La visibilidad de estos nuevos archivos y el código de prueba directamente en tu entorno es inmediata, aportando una capa adicional de confianza en la robustez de tus desarrollos. El resultado es un programa modificado, con un nuevo commit en tu historial de Git, todo sin abandonar la consola y con la tranquilidad de que cada cambio está versionado. Permíteme ilustrar un escenario real. Hoy, 18 de abril de 2026, estoy trabajando en un microservicio de autenticación para una aplicación web. Mi objetivo es añadir una nueva funcionalidad, un endpoint para registro de usuarios y la integración de un sistema de hashing seguro para contraseñas. El programa existente es robusto, pero añadir nuevas características puede ser tedioso, con múltiples archivos implicados y la necesidad de mantener la coherencia. Normalmente, esto implicaría abrir mi entorno de desarrollo, crear un esquema de validación para los datos de entrada, implementar una utilidad para cifrar las contraseñas, luego diseñar un middleware de autenticación por tokens y finalmente integrar todo esto en las rutas existentes. Este proceso, paso a paso, puede consumir una cantidad significativa de tiempo, no solo en la escritura del programa, sino también en la constante conmutación de contexto entre archivos y la verificación manual de la lógica. Con la herramienta, el proceso se simplifica drásticamente. Primero, le pido, crea el esquema de validación para el registro de usuarios con email y contraseña, asegurando un formato de correo válido y una contraseña de al menos 8 caracteres. La herramienta genera el objeto de esquema, por ejemplo, utilizando una biblioteca como Pydantic o Zod, y lo añade a mi archivo de modelos. Luego, le digo,
Genera un middleware de autenticación JWT que verifique el token en las cabeceras de las peticiones protegidas y extraiga la identidad del usuario. En pocos instantes, la herramienta produce el esqueleto del middleware, listo para ser integrado en mis rutas. Finalmente, le solicito, integra esta funcionalidad en el archivo, aus-routes, PY, y crea una utilidad para el hashing seguro de contraseñas usando BCRYPT. La herramienta no solo modifica las rutas para incluir el nuevo endpoint y el middleware, sino que también crea una función auxiliar para el manejo de las contraseñas, asegurando que se almacenen de forma segura. El resultado es asombroso. En menos de 5 minutos, tengo un conjunto completo de funcionalidades implementadas: validación, hashing de contraseñas, middleware JWT y un nuevo endpoint de registro. Todo ello, con la garantía de que cada cambio ha sido versionado automáticamente en Git. He ahorrado al menos 2 horas de codificación manual, de búsqueda de ejemplos, de corrección de errores tipográficos y de integración. Lo más valioso es que mi proceso de desarrollo no se interrumpe, me mantengo en la interfaz de línea de comandos, centrado en la tarea, dejando que el copiloto se encargue de la implementación detallada. Esto no es solo ahorro de tiempo, es una mejora radical en mi flujo de trabajo, elevando mi eficiencia y la calidad de mi producto final. Hemos visto cómo la instalación de esta utilidad es un proceso sencillo y cómo su uso básico ya ofrece un valor inmenso en tareas comunes de desarrollo. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el próximo segmento, profundizaremos en capacidades que llevarán tu interacción con el copiloto a un nivel superior, explorando trucos avanzados y configuraciones que te permitirán personalizarla para cualquier escenario. Listo, en el bloque anterior aceleramos la configuración. Ahora, elevaremos tu productividad. Modo arquitecto, la estrategia inteligente. ADE incorpora un modo arquitecto. Esta característica permite a dos grandes modelos de lenguaje colaborar. Uno planifica la tarea, otro la ejecuta. Es una división de responsabilidades eficaz. Imagina un arquitecto diseñando planos y un constructor llevándolos a cabo. Para activarlo, simplemente invoca el comando ADE con la opción Architect. Verás en pantalla cómo ADE analiza el problema. Primero, un modelo propone un plan de acción detallado. Luego, el segundo modelo toma ese plan y empieza a modificar tus archivos. Esto es especialmente útil para refactorizaciones complejas o cuando necesitas una estructura de diseño sólida antes de codificar. Modelos locales con OYAMA, control y privacidad. ¿Preocupado por los costes de tokens o la privacidad de tus datos? ADE se integra con OYAMA. Podrás utilizar modelos de lenguaje grandes, como DeepSeek Coder OYAMA 3, directamente en tu máquina. Esto significa cero coste por token y tus datos jamás abandonan tu entorno local. En tu terminal, ejecuta OYAMA para iniciar el modelo DeepSeek Coder. Una vez cargado, invocas ADE, especificando la opción OYAMA para trabajar sobre tu archivo, por ejemplo, mi archivo.py. Observa cómo ADE interactúa con el modelo local. La respuesta es rápida, eficiente y totalmente privada. Esta integración brinda una flexibilidad increíble para equipos con requisitos de seguridad estrictos. Autocommit avanzado, historia de cambios clara. ADE realiza commits automáticamente. Esta automatización es fantástica. Pero, ¿quieres más control sobre tu historial de versiones? Puedes guiarlo para agrupar cambios lógicos. O incluso revertir fácilmente si el resultado no te convence. Durante tu sesión con ADE, puedes solicitarle que agrupe ciertas modificaciones. Por ejemplo, pídele a ADE un commit con solo los cambios de la interfaz de usuario. ADE generará un commit conciso y relevante. Si un cambio no te gusta, simplemente le dices deshaz el último commit. El entorno de desarrollo refleja el estado anterior al instante. Mantienes un historial de versiones pulcro y significativo. Añadir múltiples archivos, el contexto es clave. Para que ADE entienda realmente tu proyecto, necesita contexto. No te limites a un solo archivo. Puedes añadir múltiples archivos o incluso directorios completos. Esto le da una visión global de tu arquitectura. Por ejemplo, invoca ADE con los nombres, mi módulo.py, otro módulo.js, y el directorio, src. ADE escaneará todos estos elementos. Analizará las interdependencias y la estructura general de tu código,
Esta capacidad es crucial para tareas que abarcan varios módulos o lenguajes. Facilita la refactorización masiva, como la reestructuración de una API antigua, donde ADE ayudó a reestructurar 500 líneas de código en menos de una hora, manteniendo la funcionalidad y generando commits claros para cada paso. Un caso real, depuración de errores complejos. Vamos a ver un ejemplo completo. Un desarrollador se enfrentaba a un error complejo en una base de código heredada. El fallo era intermitente, difícil de replicar. El equipo había invertido horas sin éxito. Quería una solución rápida. Abrió el terminal, invocó ADE con el archivo principal y los módulos afectados. Describió el comportamiento errático del error. ADE, utilizando el contexto de múltiples archivos, comenzó a analizar. Después de unos minutos, propuso una serie de preguntas para acotar el problema. El desarrollador respondió, guiando al asistente. ADE identificó la causa raíz, una condición de carrera sutil en una función de inicialización. Propuso una solución, añadir un bloqueo mutex. El asistente aplicó el parche directamente en los archivos relevantes. El resultado visible, el error desapareció. La solución se implementó en solo 15 minutos. Esto ahorró al desarrollador al menos 2 horas de depuración manual. Una prueba clara del poder de este asistente. ADE no solo resuelve errores. Equipos lo integran para generar automáticamente pruebas unitarias para nuevas funciones. Reducen el tiempo de escritura de tests en un 40%, mejorando la cobertura del código. Ahora conoces los trucos profesionales para potenciar tu flujo de trabajo con ADE. ¿Ya lo has probado? ¿Qué es lo más sorprendente que te ha ayudado a resolver? Déjamelo en los comentarios. Si ya has explorado las capacidades de ADE, te habrás dado cuenta de su potencial. Es una pieza clave en el kit de herramientas de MiBestia. Hemos visto cómo puede resolver bugs y generar tests, pero eso es solo el principio. Para llevar ADE al siguiente nivel, vamos a hablar de cómo integrarlo en flujos de trabajo más robustos. Esto no es la instalación básica, sino cómo lo usamos para que todo el equipo hable el mismo lenguaje. Primero, abrimos nuestro entorno de desarrollo en contenedores, usamos DevContainers de VersusCode. Esto asegura que todos los desarrolladores tengan idénticas dependencias de Python y una de configurado de forma consistente. Dentro del archivo de container.son añadimos pip install aiderchat en la sección postcreateCommand. De esta manera, cada vez que un desarrollador abre el proyecto, ADE ya está listo para usar. Luego, para la clave de acceso a la inteligencia artificial, en lugar de exportarla manualmente, la gestionamos con secretos de entorno. Así, el acceso es seguro y no se comparte directamente en el código fuente. Esto se configura una vez, y listo. En MiBestia, ADE no es solo un chat personal. Lo hemos transformado en una potente extensión de nuestro proceso de ingeniería. Déjame mostrarte algunos casos de uso avanzados que nos ahorran tiempo valioso. Imagina que necesitas refactorizar una base de datos de interacción compleja. Queremos cambiar la forma en que un servicio se conecta a PostgreSQL, migrando de SICOP2 a Async, para un rendimiento asíncrono. Esto implica múltiples módulos, y la coherencia es fundamental. Primero, abres ADE con los archivos clave. Ejecutamos ADE mi servicio /diagonal util, py mi servicio /diagonal API. py mi servicio /diagonal modelos, py. Esto le da a ADE el contexto de los componentes principales. Luego, le damos la instrucción precisa. Refactoriza el manejo de conexiones a la base de datos en estos módulos. Cambia todas las operaciones síncronas de SICOP2 a Async. Asegúrate de que las funciones originales conserven sus firmas o proporciona adaptadores para mantenerla. Compatibilidad hacia atrás en la API pública. No introduzcas cambios disruptivos en la capa de la aplicación. ADE comienza a procesar la solicitud. En el panel de la derecha, ves cómo analiza los ficheros proporcionados. Después de unos segundos, en la ventana del chat, ADE propone una serie de cambios. Primero, sugiere añadir las importaciones necesarias para la sync. Luego, muestra cómo reescribirá el pool de conexiones. Verás líneas de código marcadas en verde para las adiciones y en rojo para las eliminaciones. Cuando ADE pregunta a aplicar estos cambios, respondemos sí.
Inmediatamente, ADE actualiza los archivos y genera un commit en Git con un mensaje detallado sobre la refactorización. Este ciclo se repite hasta que la tarea está completa. Un segundo escenario, la revisión de código asistida por IA. Antes de fusionar una solicitud de extracción, queremos una segunda opinión. ADE puede ayudarnos a identificar patrones de diseño mejorables o posibles vulnerabilidades. En nuestro flujo de integración continua, tenemos un paso que invoca ADE. Este paso se ejecuta en ramas de desarrollo. Ejecutamos Raded Review Div Develop mi-rama. ADE analiza las diferencias entre la rama de desarrollo y tu rama actual. En lugar de modificar el código directamente, ADE genera un informe. Este informe aparece en el terminal, destacando áreas donde el rendimiento podría mejorar. Quizás señale una consulta de base de datos ineficiente, o sugiera aplicar un patrón de diseño más robusto. Esto nos da un punto de partida para discusiones de equipo, sin el esfuerzo manual de una revisión completa. Finalmente, piensa en la documentación. No me refiero a comentarios básicos, sino a una documentación exhaustiva para desarrolladores. Necesitamos generar descripciones claras y ejemplos de uso para una API interna recién desarrollada. Apuntamos a un módulo de la API, admi-API/clientes, PY. La instrucción es simple, pero potente, genera la documentación completa para este módulo, incluyendo docstrines para cada clase, método y función. Añade ejemplos de uso para los endpoints principales. El formato debe ser compatible con Sphinx. ADE procesa esto, y en pantalla, ves cómo añade bloques de texto explicativos. Construye docstrines estructurados, con secciones para parámetros, tipos de retorno y excepciones. Incluso puede generar ejemplos de código Python que demuestran cómo interactuar con los métodos. El resultado es una documentación consistente, generada en minutos, lista para integrarse en nuestro sistema de documentación. Cada cambio documentado se guarda automáticamente en un commit, manteniendo la trazabilidad. En Mi Bestia, nos enfrentamos a menudo al desafío de actualizar bibliotecas obsoletas. Recientemente, tuvimos que migrar un módulo de comunicación de red que usaba la biblioteca Requests a la más moderna y asíncrona de HTTPX. Esto afectaba a docenas de ficheros distribuidos por el proyecto, con diferentes patrones de llamada y manejo de errores. Era un trabajo que estimábamos en varios días para un desarrollador. Para este reto, preparamos un script. Primero, identificamos todos los ficheros relevantes en el proyecto con un simple grep r import requests. Luego, pasamos esa lista de ficheros a ADE. El comando fuera del model GPT-4 turbo $grep lr import requests. Esto instruye a ADE a usar un modelo potente y a trabajar con todos los módulos que importaban requests. La instrucción clave fue: reemplaza todas las instancias de la biblioteca requests con HTTPX. Adapta el código para usar las llamadas asíncronas del HTTPX, por ejemplo, await client get. Asegúrate de que el manejo de errores se adapte a las excepciones del HTTPX. Mantén la lógica original de reintentos y timeouts. Después de cada cambio importante, sugiere actualizar los tests unitarios relevantes. ADE empezó a trabajar. Veíamos en la consola cómo procesaba fichero tras fichero. Proponía el cambio de import requests a import HTTPX. Luego, transformaba requests get en the await client get, gestionando la creación de un cliente HTTPX de manera inteligente. Cuando encontraba un bloque try, except requests exceptions.request exception, lo modificaba a try, except HTTPX request error. En total, el proceso tomó menos de 2 horas. ADE generó un commit por cada grupo lógico de cambios en cada fichero. Al final, teníamos una base de código con HTTPX implementado, y lo más importante, ADE había sugerido los ajustes en los tests unitarios. Lo que habrían sido 2 o 3 días de refactorización manual y tediosa, se redujo a unas pocas horas de supervisión y validación. Esto es el verdadero ahorro de tiempo que ADE nos proporciona. Hemos rascado la superficie de ADE. Desde la instalación avanzada en entornos colaborativos hasta su uso en refactorizaciones masivas y documentación automática. ADE no es solo un copiloto, es un miembro del equipo que aprende de tu código. Pero aún hay más. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo personalizar aún más ADE con tus propios modelos.
Exploraremos la creación de agentes específicos para tareas y cómo contribuir a la comunidad de ADE. Descubre cómo llevar tu productividad a niveles estratosféricos. Dominar ADE va más allá de lo básico. Ahora, llevaremos tu interacción con esta asistencia a otro nivel. Para activar estas capacidades avanzadas, no necesitas reinstalar nada. Simplemente, asegúrate de tener el programa actualizado. Abre tu terminal. Verifica la versión instalada con el comando pip show aiderchat. Si no tienes la última edición, actualiza con pip install upgrade aiderchat. Para los trucos que veremos hoy, el acceso se mantiene similar. Navega al directorio de tu proyecto. Luego, ejecuta el asistente con las opciones adecuadas. Por ejemplo, para el modo arquitecto, el comando está de architect. Esto lanza la interfaz de chat en tu terminal. Verás el prompt listo para recibir instrucciones complejas. Primero, exploremos el modo arquitecto. Esta capacidad está diseñada para tareas realmente complejas. Imagina dos grandes sistemas de lenguaje trabajando juntos en sincronía. Uno planifica la estrategia global para la tarea. El otro ejecuta las modificaciones detalladas en tu base de desarrollo. En el terminal, escribiríamos TADE Architect mi-aplicación, PY. Observa cómo el asistente muestra un mensaje inicial. Indica que el planificador está activo. Después, el ejecutor toma el control para aplicar los ajustes. Pídele, refactoriza el patrón de inyección de dependencias en esta aplicación. El resultado es una solución más robusta y estructurada. Verás los pasos del planificador en el chat. Cada ajuste del ejecutor también aparece claramente. Segundo, el uso de modelos locales con Oyama. Esto te permite ahorrar costes y mantener la privacidad de tu programación. Con Oyama, tienes la capacidad de usar modelos como DeepSeek o Oyama 3 directamente en tu máquina. Primero, inicia el modelo en segundo plano con Oyama Run DeepSeek Coder, Latest. Asegúrate de que Oyama esté sirviendo el sistema elegido. Luego, invoca ADE con la opción Oyama. Escribe, ADE Oyama mi-script sh. En el chat, el asistente se conecta al modelo local. Podemos pedirle, crea un script para automatizar mis backups diarios. El modelo genera el contenido sin salir de tu entorno. Verás la salida del modelo local en el terminal. Esto ofrece una gran ventaja para entornos sensibles. Tercero, el autocommit avanzado. El asistente versiona tus modificaciones automáticamente. Pero tienes la capacidad de guiarlo mejor. Después de un cambio, ADE propone un mensaje de confirmación. Puedes editarlo o pedirle que agrupe tareas lógicas. Por ejemplo, si realiza múltiples ajustes menores. Pídele, agrupa estos últimos cambios en un único commit descriptivo. En el historial de heap, verás confirmaciones más limpias. Esto mejora la trazabilidad de tu trabajo. Finalmente, trabajar con varios archivos. El asistente necesita contexto para ser efectivo. No te limites a uno solo. Puedes incluir varios módulos o incluso directorios completos. Usa el comando ADE mi-módulo, PY otro módulo, JS componentes /diagonal. El sistema carga el contexto de todos esos elementos. Pídele, sincroniza las interfaces de usuario de estos componentes. La asistencia comprende la interconexión entre tus recursos. El resultado es una refactorización coherente. Verás los cambios distribuidos donde corresponde. Ahora, veamos 3 ejemplos reales. Esto demuestra el impacto de ADE en situaciones de trabajo cotidianas. Un desarrollador se enfrentó a un bug complejo. Estaba en una base de código heredada, sin documentación clara. Inició el programa con los archivos relevantes, ADE test-dir tests /diagonal módulo-roto. PY. Describió el comportamiento erróneo en el chat. ADE analizó la lógica, identificó la causa raíz. Propuso una solución en 15 minutos. El tiempo ahorrado fue de 2 horas de depuración manual. El desarrollador verificó la modificación y confirmó la reparación. Un equipo necesitaba mejorar la cobertura de pruebas. Integraron el asistente en su ciclo de desarrollo. Para cada nueva característica, usaban el programa. Ejecutaban ADE add tests nueva _funcionalidad PY. ADE
Generó automáticamente pruebas unitarias exhaustivas. Esto redujo el tiempo de escritura de pruebas en un 40%. La calidad del desarrollo mejoró sustancialmente. Los desarrolladores podían centrarse en la lógica principal. Un proyecto exigía reestructurar una interfaz de programación antigua. 500 líneas de código necesitaban una revisión completa. El equipo cargó los elementos afectados en ADE. Usaron ADE API antigua, PY nueva API.py utils diagonal. Pidieron, refactoriza esta API para usar el nuevo patrón de servicio. El asistente reestructuró la programación en menos de una hora. Mantuvo la funcionalidad intacta durante el proceso. Generó confirmaciones claras para cada paso lógico. El esfuerzo manual habría tomado días. ADE es una verdadera potencia. Transforma tu flujo de trabajo de programación. Desde la depuración hasta la refactorización profunda. Ya has visto cómo sus capacidades avanzadas marcan la diferencia. ¿Qué tarea compleja te gustaría que ADE resolviera por ti? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte para más valor. Si ya tienes ADE configurado, prepárate para llevar tu productividad al siguiente nivel. Vamos a explorar trucos que pocos conocen, casos reales con números impactantes y cómo integrarlo en tu flujo de trabajo diario. Con estas técnicas, tu asistente de línea de comando se convertirá en una extensión de tu mente, resolviendo tareas complejas en un abrir y cerrar de ojos. El primer truco avanzado se llama contexto global inteligente. Para activarlo, ejecuta el programa con la opción AL, es decir, ADE ALB en tu terminal. Esta instrucción le da a tu asistente una visión completa de todo el proyecto, no solo de los documentos que le has especificado. Imagina que necesita refactorizar una característica que afecta a múltiples módulos. Con este modo, ADE comprende las interdependencias de tu código. Su objetivo es asegurar que cada cambio respete la arquitectura global del software. ¿El resultado? Propuestas de modificación que evitan regresiones inesperadas en otras partes de tu sistema. Las soluciones que propone son más coherentes a nivel de diseño. Ahora, hablemos del revisor de código automatizado. Puedes invocar esta capacidad con el comando ADE reviewDiff seguido de un rango de commits, por ejemplo, head,1 para el último cambio. O, si trabajas con pull requests, usa ADE review PR y el identificador de tu solicitud. Esta funcionalidad es como tener un compañero senior revisando tu trabajo al instante. El asistente analiza tus modificaciones o las de un compañero. Identifica patrones de diseño mejorables, posibles errores lógicos o mejoras de rendimiento. Recibes feedback detallado sobre tu programación en segundos. Esto acelera el ciclo de revisión y mejora drásticamente la calidad general del desarrollo. El tercer truco es la generación de docstrines estructurados. Dentro del chat de ADE, simplemente pídele, genera docstrines siguiendo el estándar NumPy para todas las funciones en utilidades.py. Esta capacidad es fundamental para mantener tu documentación técnica actualizada y consistente. Es crucial para proyectos grandes con muchos colaboradores. El asistente examina tu código y crea descripciones claras para cada función, sus parámetros, los valores de retorno y las posibles excepciones. Tu fuente queda autodocumentada de forma automática. Esto mejora la mantenibilidad de la aplicación y facilita el proceso de onboarding para nuevos miembros del equipo. Pasando a los casos reales, te cuento cómo equipos de verdad están usando ADE. Un equipo de desarrollo, por ejemplo, se enfrentaba a una migración compleja. Necesitaban pasar todos sus servicios de una arquitectura REST a un esquema GraphQL. ADE fue fundamental. Redujo el tiempo de adaptación de cada endpoint de 4 horas a solo 30 minutos por servicio. Eso es un ahorro de productividad brutal. Otro caso es el de un desarrollador independiente que necesitaba optimizar el rendimiento de una aplicación de datos. El asistente identificó y reescribió 12 consultas SQL ineficientes. Las reestructuró para que fueran mucho más rápidas. Con esto, mejoró el tiempo de respuesta de la base de datos en un 60% en los módulos más críticos. Y para los equipos de operaciones, ADE ha demostrado su valía en la automatización. Un equipo de ingeniería de datos usó la herramienta para automatizar la creación de scripts de integración y despliegue continuos para 5 nuevos microservicios. Ahorraron 15 horas de trabajo manual solo en la configuración inicial y las pruebas de cada servicio.
Ahora, veamos cómo integrar ADE con otras herramientas que ya usas. Primero, con tu entorno de desarrollo. Aunque ADE vive en la línea de comandos, puedes invocarlo desde el terminal integrado de Visual Studio Code o NeoBeam. O incluso mediante extensiones que ejecutan comandos. Esto te permite mantener tu editor familiar. ADE se convierte en un panel lateral de chat o un comando rápido a tu disposición. Luego, integrarlo con tu sistema de control de versiones es clave. Me refiero a herramientas como GitHub Actions o GitLab CI. Puedes configurar scripts que ejecuten ADE en un contexto específico, como para revisar diferencias de código o nuevos documentos antes de fusionarlos. Esto crea una integración continua más inteligente. El código se revisa automáticamente antes de que llegue a los desarrolladores para una revisión manual. Finalmente, piensa en la integración con plataformas de gestión de proyectos como Jira o Linear. ADE, al generar sus commits automáticos, puede referenciar identificadores de tickets. Un script post-commit puede actualizar el estado de esos tickets. Esto crea una sincronización automática entre el desarrollo de tu aplicación y la planificación del proyecto. ADE es más que un simple asistente, es una extensión de tu capacidad de programación. Te permite construir con velocidad y precisión, sin salir de tu línea de comandos. ¿Ya has probado esta herramienta? ¿Qué es lo más sorprendente que te ha ayudado a resolver en tu propio trabajo? Cuéntamelo en los comentarios.